Bueno, hoy día vamos a hablar acerca de las uveitis, que son las enfermedades inflamatorias oculares. Yo soy el doctor Iván Bermúdez Maldonado del Hospital Almenara, coordinador de la unidad de uvea del Servicio de Oftalmología. Vamos a dividir la charla en tres partes. La anatomía, embriología y fisiología de la uvea, clasificación de las uveitis y qué se está haciendo, cómo se están tratando estas enfermedades actualmente. Eh, Empezaremos por la anatomía de la uvea. Eh, Tenemos acá un ojo con un corte sagital. La uvea está compuesta podríamos dividirla en uvea anterior, uvea posterior y la parte intermedia también. Básicamente la uvea anterior tenemos al iris y al cuerpo ciliar, y la posterior a la capa coroidea que está entre la retina y la esclera, ¿no? Cada una con una función determinada. El, Hablemos primero del iris. El iris tiene una capa superficial, un estroma en el cual se encuentra el músculo constrictor de la pupila y los vasos. Es una zona muy vascularizada, y luego le sigue el músculo dilatador de la pupila y el epitelio pigmentario. El cuerpo ciliar, tenemos al epitelio, al estroma y al músculo ciliar. El epitelio constituido por una capa pigmentada superficial y una no pigmentada. El estroma, que contiene gran cantidad de vasos. El músculo ciliar en una porción longitudinal y una porción circular. Posteriormente, más atrás, tenemos a la capa de la coroides, que tiene varias capas a su vez. La capa supracoroidea, el estroma con vasos, tejido conectivo y células pigmentadas. La coroides es una capa bastante pigmentada del ojo, con mucho contenido de melanina. La coriocapilar le sigue, y la membrana de Bruch en contacto con el epitelio pigmentario de la retina. Tenemos que la vascularización coroidea está compuesta por las arterias ciliares cortas, ciliares largas, ciliares anteriores, y el drenaje venoso a través de las venas coroideas. Tenemos acá en este cuadro las ciliares largas, cortas. Acá vemos la vascularización del iris, ¿no? Con las arterias ciliares anteriores, generalmente, que van a constituir la primera irrigación del círculo mayor vascular del iris, ¿no? También las ciliares largas, como se ve en este cuadro. Tenemos acá podemos apreciar que el cuerpo ciliar es una zona muy vascularizada, ¿no? Tenemos el círculo arterial mayor del iris, que parte de acá y que proviene de las arterias ciliares posteriores largas, ¿no? Muy vascularizada esta zona, y el iris también. Embriológicamente, el iris proviene del mesodermo y el ectodermo. El mesodermo en la parte anterior y el ectodermo en la parte posterior. Su desarrollo comienza en el segundo mes de vida intrauterina. Aparece la membrana pupilar, pero posteriormente al octavo mes esta membrana se reabsorbe, dejando un espacio óptimamente vacío que constituye la pupila. El cuerpo ciliar, bueno, podemos decir que del ectodermo provienen los vasos ciliares y la pars plana, y del mesodermo el músculo ciliar. La coroides, su procedencia es exclusivamente mesodérmica. Fisiológicamente, el iris tiene una función motora. Es responsable del reflejo fotomotor, que a su vez es responsable de la contracción pupilar y la dilatación pupilar. El cuerpo ciliar, fisiológicamente está encargado de la producción del humor acuoso, de la acomodación y aporte de mucopolisacáridos al vitrio. La coroides ocupa la vascularización de las capas externas de la retina. Es digamos, la zona el componente de mayor
responsable del mayor aporte sanguíneo hacia la retina, aproximadamente en un 75%. La uvea aporta, como dijimos, la mayor parte del suministro sanguíneo a la retina. Tiene una función refractiva de acomodación, modificando la convexidad del cristalino a través de la zónula de zinc unida al cuerpo ciliar. Asimismo, responsable de la midriasis y del diámetro de las pupilas. Ahora, partamos desde el punto de vista ya netamente de la uveitis. ¿Qué es la uveitis? Bueno, podemos decir que la uveitis es una inflamación de la uvea, que como ya vimos comprende iris, coroides, cuerpo ciliar. En la práctica también vamos a hablar de uveitis cuando encontramos zonas inflamadas en la retina, nervio óptico y vitritis, ya que son zonas adyacentes a la coroides, ¿no? Tenemos la uveitis. La uveitis en realidad viene a ser como una respuesta protectora contra organismos, inflamaciones causales de lesiones celulares como toxinas producidas por microorganismos. Realmente es una reacción inmunológica exagerada, digamos así, o de zonas nobles en el ojo, ¿no? La uveitis es responsable del 5 al 20% de ceguera en el mundo. Pacientes que requieren rehabilitación visual en diferentes centros han tenido uveitis, y su tendencia va variando de 14 a 28 en 100.000 habitantes. En el Perú es la causa más frecuente de ceguera. Sabemos que es la catarata entre un 20 a 40%. La uveitis constituye entre el 0.2 y 2.5%. Tenemos entonces que la inflamación de la uvea se puede deber a enfermedades autoinmunes, infecciosas, parasitarias, micóticas, tumorales y traumáticas. De acuerdo a la localización, esto es importante conocer la clasificación. Existen diferentes tipos de clasificaciones como vamos a ver ahora, pero entre las cuales tenemos que la clasificación anatómica es importante porque nos va a dividir la uveitis en anterior, intermedia y posterior. La uveitis anterior es el proceso inflamatorio que se localiza en el segmento anterior del globo ocular. Produce alteraciones vasculares en la córnea, en el humor acuoso, en el iris cristalino y en el cuerpo ciliar. Acá podemos ver en este ojo la inflamación en la cámara anterior, esta membrana pupilar que se ha formado en un paciente con uveitis anterior, y esto de esta zona blanquecina que forma un nivel en la parte inferior se denomina hipopion, ¿no? Que no son más que células inflamatorias que han descendido y han formado un nivel. Este hipopion lo podemos encontrar en las uveitis anteriores, pero también en las infecciones intraoculares como en la endoftalmitis. Otra vez, por ejemplo, acá en esta uveitis infecciosa postquirúrgica sería una endoftalmitis en un paciente operado de catarata y también con un nivel de hipopion presente. Observen el ojo rojo, hiperémico, inflamado, ¿no? Acá también otro nivel de hipopion más pequeño, en una uveitis anterior asociada al HLA-27. Vemos esta zona turbia entre la córnea y el cristalino, ¿no? Que constituye básicamente las células inflamatorias que están flotando en la cámara anterior. Acá tenemos, eso también se denomina como fenómeno de Tyndall. Tenemos acá un ojo inflamado por una uveitis anterior con muchas zonas. Acá vemos, esto se denomina sinequias, son zonas que se han del iris que se han pegado al cristalino, y estas manchas redondas que se ven acá vienen a ser los nódulos, en este caso nódulos de Busaka, que están sobre el iris, pero también existen nódulos pequeños de Koeppe que son en el borde pupilar.
Las uveitis intermedias son procesos inflamatorios localizados en la pars plana, la retina periférica y el vitrio anterior, ¿no? En esta zona de acuerdo a la localización. A veces podemos ver así, esto constituye los llamados bancos de nieve, en los cuales son zonas blanquecinas llenas de proliferación fibroglial y células inflamatorias en la cámara vítrea, ¿no? Que en el examen de fondo de ojo pues vemos así. En la parte inferior podemos ver el banco de nieve que le llamamos, y estas zonas de acá constituyen los copos de nieve característicos de la uveitis intermedia, ¿no? Aparte de eso vemos una turbidez en el vitrio predominio inferior más que en el predominio superior. Este es otro caso de una uveitis intermedia secundaria a una toxocariasis, en el cual teníamos el granuloma en la periferia, en la pars plana, y los copos de nieve distribuidos en la parte del vitrio inferior. La uveitis posterior es un proceso inflamatorio localizado en la región ecuatorial y del polo posterior del globo ocular. Afecta principalmente a la retina, coroides y vitrio posterior. Entonces, toda esta zona de acá, posterior, vendría a ser el sitio que define a la uveitis posterior. Pues, ¿no? Acá tenemos una coroiditis. Es una coroiditis por un granuloma. Este es un granuloma tuberculoso. Es una presentación, el granuloma coroideo es una presentación de la tuberculosis ocular. Lo podemos ver acá, blanquecino, debajo de la retina. Y yo sé que está debajo de la retina porque está debajo de los vasos retinales, ¿no? Este es un ejemplo clásico de una toxoplasmosis ocular congénita. Se caracteriza porque produce un área de retinitis. En este caso esta lesión está cicatrizada. Son cicatrices grandes. Acá esta se denomina en rueda de carro, en la cual pues no vemos totalmente ausencia de las capas de la retina. Esta parte blanca que estamos viendo acá constituye la esclera, ¿no? Otro caso de toxoplasmosis ocular, dicho sea de paso, la toxoplasmosis ocular es la uveitis posterior más frecuente en nuestro medio, ¿no? Acá tenemos un foco activo de toxoplasmosis cerca al nervio óptico, que ha inflamado el nervio óptico y se ha producido una obstrucción secundaria de la vena y con consiguientes hemorragias intrarretinales perivasculares, ¿no? Vemos todo el vitrio está opaco, pero alcanzamos a distinguir el foco de retinitis, ¿no? Las uveitis difusas generalmente son ya denominadas procesos inflamatorios que afectan total o parcialmente la uvea anterior, la intermedia y la posterior. Un ejemplo clásico, por ejemplo, es la uveitis secundaria a la enfermedad de Vogt-Koyanagi-Arada. Esta es considerado un síndrome uveo-meningio. Afecta, esta enfermedad produce anticuerpos antimelanocitos. Ya vimos que la coroides existe bastante pigmento. Tenemos acá pues la inflamación de la retina, de la mácula. Acá está tan inflamado que el nervio óptico eh, es una papilitis, se denomina esto, el nervio óptico hiperémico, bordes borrosos, los vasos tortuosos, y esta zona que ven acá es un desprendimiento de retina seroso. Sé que es seroso porque no encontramos agujeros, desgarros, para decir que es un desprendimiento seroso, exudativo en este caso, secundario a un proceso inflamatorio. Este es otro tratamiento, este es un paciente con una coroiditis multifocal. Vemos acá áreas de retinitis, acá con un poco de sangrado, acá se ha formado una membrana, pero también vemos acá otros focos de coroiditis, ¿no? En el ojo izquierdo. A la duda, pues existen exámenes como la angiografía retinal que nos ayuda a distinguir o a ver con más claridad estos focos. Incluso podemos detectar otros focos que no los veíamos en, en, el, en la foto a color, ¿no?
Tenemos casos de pacientes con precipitados retroqueráticos. Dicho sea de paso, acá vamos a ver precipitados retroqueráticos granulomatosos. Se distinguen de los no granulomatosos porque son más grandes, coalescentes, bordes lisos, ¿no? Como en este caso. En este caso es un ojo inflamado en la parte anterior, y en la parte posterior, al hacer el examen de fondo de ojo, pues vemos una cicatriz corioretinal inactiva en esta zona. Sé que está inactiva porque los bordes están definidos y el pigmento y está pigmentada. Adyacente a ella encontramos un foco nuevo de toxoplasmosis. Esta es una toxoplasmosis ocular con una área de retinitis totalmente activa, los bordes difusos. Hay un poco de borramiento en esta zona. Es porque hay una inflamación localizada del vitrio, ¿no? De acuerdo al curso clínico, las uveitis se pueden clasificar en uveitis agudas, crónicas, recurrentes, hiperagudas algunas veces. La uveitis aguda es un proceso inflamatorio que tiene duración menor de 6 semanas, y que incluso algunos autores consideran hasta 3 meses. Un clásico ejemplo de ello es la uveitis asociada al HLA-27. Acá tenemos un caso, son uveitis muy inflamadas, muy dolorosas, ¿no? Encontramos acá un borde. Podemos ver acá la presencia de hipopion en un área de nivel. No es que la foto esté borrosa, lo que pasa es que la cámara anterior está totalmente llena de células inflamatorias. Acá podemos ver sinequias a la dilatación, sinequias, el iris se ha pegado sobre el cristalino, ¿no? Un clásico ejemplo, la uveitis anterior. La uveitis crónica es un proceso inflamatorio mayor de 3 meses, ¿no? Un ejemplo clásico, bueno, en este caso estamos viendo una secuela de una uveitis crónica. Esta es la uveitis por artritis idiopática juvenil, ¿no? Generalmente son uveitis crónicas. Acá estamos viendo ya una gran queratopatía en banda con una zona de epitelización conjuntival y vascularización corneal, ¿no? No sabemos que la córnea no tiene vasos, pero en este caso la cronicidad del cuadro ha hecho que proliferen hacia la córnea. Es importante saber que estos pacientes tienen que ser muy bien controlados antes de pensar en una cirugía, si no vamos a obtener esto, ¿no? Membranas inflamatorias detrás del lente, delante del lente, pegados hacia el iris y con una queratopatía en banda, ¿no? Otro caso de artritis crónica juvenil. La uveitis recurrente es un proceso inflamatorio que presenta más de una crisis en su evolución, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo clásico es la endotelitis por herpes. Esta es una queratitis herpética, posiblemente por un herpes simple. Acá tenemos una queratitis con un herpes zóster, pero estos en realidad no son uveitis. Uveitis no, por herpes no nos dan esos cuadros. Puede existir el antecedente de una queratitis por herpes, pero los cuadros en realidad son zonas de edema corneal, como acá vemos, zonas numulares o disiformes en forma de disco. No comprometen toda la córnea, y la característica principal es que son uveitis hipertensivas, ¿no? Acá tenemos otro caso. Generalmente detrás del edema corneal están precipitados retroqueráticos, granulomatosos, disiformes. Solamente, si ustedes se dan cuenta, solamente esta zona es la que está con presencia de la inflamación, ¿no? Podemos ver secuelas de los herpes también. Generalmente quedan áreas opacas, nubécula se llama esto. Nubécula definimos cuando vemos la opacidad corneal, pero nos deja ver estructuras posteriores, ¿no? Acá tenemos otro caso de herpes. En este caso la recurrencia hace que ya exista vascularización y opacidad corneal un poco mayor.
Cuando la opacidad corneal no nos deja ver, ya la parte del iris o el cristalino se denomina leucoma corneal. Otro caso de herpes, observen la recurrencia, los infiltrados de esta uveitis debido a este virus, ¿no? Este es un caso de otra toxoplasmosis ocular, un ejemplo clásico de uveitis recurrente también. Tenemos acá la zona pigmentada, es la zona cicatrizada, un foco antiguo, otro foco antiguo y acá adyacente un foco nuevo, ¿no? Es una recurrencia de una toxoplasmosis ocular. Acá vemos, por ejemplo, este vaso que está totalmente inflamado, eso se llama vasculitis. De acuerdo a la clasificación clínica y patológica la podemos dividir en granulomatosas y no granulomatosas. Granulomatosa es un proceso inflamatorio que presenta precipitados retroqueráticos, se denominan engrase de carneros, constituidos por macrófagos, linfocitos y plasmocitos. Por ejemplo, acá precipitados retroqueráticos grandes, aparentemente coalescen, se juntan para formar este tipo de precipitados y de acuerdo al tipo de estas de estos signos es que vamos a definir entre uveitis granulomatosas y no granulomatosas. La no granulomatosa es un proceso inflamatorio que presenta precipitados retroqueráticos finos, no pigmentados, constituidos por plasmocitos y en algunos casos eosinófilos también. Acá tenemos un ejemplo clásico de una uveitis heterocrómica de Fuchs con una de sus complicaciones principales, que es la catarata, ¿no? Podemos ver el Fuchs, se distingue por atrofia difusa del iris, no hay sinequias, acá no hay nada que se ha pegado al cristalino, y también otra complicación de, de esta enfermedad es el glaucoma, ¿no? Glaucoma secundario a Fuchs. A veces tenemos que operar estos pacientes y esperar el tiempo adecuado para operar, ¿no? Cuando operamos un ojo inflamado, a veces ocasionamos esto, ¿no? Que son luxaciones del cristalino debido a procesos inflamatorios. Acá el iris se pegó con la cápsula posterior del cristalino y ha botado o ha desplazado el lente intraocular, ¿no? Esta es una foto en la cual podemos ver este tipo de uveitis. Los nódulos en el iris, ya mencionamos que se llaman nódulos de Busaka. En estos tipos de nódulos sugieren una enfermedad granulomatosa. Generalmente indican cronicidad también. La lateralidad, tenemos uveitis unilaterales y bilaterales, ¿no? Entonces, una uveitis unilateral es un proceso inflamatorio frecuentemente localizado en un solo ojo, ¿no? Un típico caso es el Fuchs, es el ojo sano y el ojo atrófico, ¿no? Que ha cambiado de color. Por eso es que se llama iridociclitis heterocrómica de Fuchs. Ese también es un caso típico de Fuchs. Acá no tenemos el cambio de color, pero tenemos la atrofia difusa del iris. Este es otro caso de una uveitis unilateral. Este es un granuloma por toxocara, ¿no? Tenemos acá el foco y miren el granuloma, está desplazando el vaso, está sobrelevando el vaso, ¿no? Entonces tenemos acá esto, ¿no? La uveitis bilateral es un proceso inflamatorio que tiende a comprometer ambos ojos. Un ejemplo es la vasculitis retinal. En este caso es una vasculitis retinal por Behçet, ¿no? En el cual vemos toda la retina inflamada, zonas hemorrágicas, vasculitis oclusiva con vasos exangües, vasos fantasmas se le llama. El examen en los dos ojos nos permitió llegar a la conclusión que es una enfermedad bilateral, ¿no? Etiológicamente tenemos uveitis infecciosas y no infecciosas.
Infecciosas, los virus, bacterias, hongos, protozoarios y parásitos. Por ejemplo, una retinitis por citomegalovirus en un paciente con VIH, ¿no? Una endoftalmitis endógena por cándida, vemos acá el foco de coroiditis, y estos que se denominan perlas vítreas son focos de cándida flotando en el vítreo. Una uveitis unilateral, también tenemos por ejemplo la HLA27 que lo vimos hace poco, ¿no? Con el Tyndall. Otro ejemplo, en este caso fue una uveitis tuberculosa, en el cual tenemos, este es un ojo prácticamente ciego, ¿no? Con una catarata y muchas sinequias en pupilares, ¿no? Este caso, por ejemplo, es una cisticercosis ocular que se ha roto el quiste y vemos la salida del Scolex flotando en el vitrio, ¿no? Es muy raro que esto sea bilateral. Etiologías no infecciosas, tenemos la artritis reactiva, la espondilitis anquilosante, enfermedad de Boco-Yanay Arada, por ejemplo, son enfermedades autoinmunes, ¿no? Un ejemplo clásico es la uveitis anterior asociada a la espondilitis anquilosante. A veces tenemos que ayudarnos de radiografías acroiliacas para ver las zonas inflamadas de la retina, ¿no? Perdón, de las zonas inflamadas del sacro. Recuerden que la espondilitis anquilosante produce una sacroileitis, ¿no? Entonces, el examen que nos permite asociar la uveitis con la espondilitis o con alguna otra espondiloartropatía seronegativa es el examen denominado HLA27, ¿no? Hay que tipificar el antígeno para encontrar la relación. Acá tenemos otro ojo con una uveitis muy agresiva, también secundaria al HLA27. Repito, no es que la foto sea mala, lo que pasa es que la turbidez vitrio es tanta que no nos deja ver las estructuras, ¿no? Y también encontramos zonas de sacroilitis. Este es un paciente con una artritis reactiva, ¿no? Vamos a ver ahora la clasificación clínica. Esta clasificación nos sirve básicamente para diferenciar entre infecciosas, no infecciosas. Acá entran ya las infecciosas, pues la bacteriana, fúngica, micótica y entre otros, ¿no? Acá se ha relacionado algún tipo de uveitis secundaria a enfermedades por priones. Entre las no infecciosas asociadas a síntomas sistémicos y no asociadas a síntomas sistémicos, y cuando relacionamos a otro tipo de enfermedades como principalmente a las neoplásicas, les llamamos síndromes de enmascaramiento. Tenemos acá una uveitis secundaria a un proceso inflamatorio infeccioso posterior a una cirugía, ¿no? Esto se llama endoftalmitis. Hay cosas importantes que tenemos que mencionar, entre los cuales datos importantes fuera del ojo, por ejemplo la edad. Ya vimos que existen uveitis asociadas por ejemplo a la artritis idiopática juvenil, en la cual se da principalmente en mujeres menores de 5 años, ¿no? Los síndromes de enmascaramientos y las neoplasias son más frecuentes en pacientes adultos, los adultos mayores, en hombres jóvenes es más frecuente el HLA, uveitis asociadas a HLA27, ¿no? Mujeres con pars planitis en edad media, jóvenes, está más relacionada a esclerosis múltiple. La raza también es importante, generalmente orientales es más relacionado, hispanos es más relacionada a enfermedad de Boco-Yanay Arada, ¿no? Y así vamos viendo algunas asociaciones, ¿no? Antecedentes de residencia permanente o temporal, por ejemplo en la enfermedad de Lyme, ¿no? Debe existir el antecedente para pensar estas enfermedades. Entonces la anamnesis debe involucrar síntomas oculares, síntomas extraoculares asociados, síntomas físicos o sistémicos, terapias previas y contactos con animales. Tenemos acá
por ejemplo, una endoftalmitis endógena por cándida, y nuestro deber acá es investigar inmunosupresión, ¿no? Ver si el paciente fue hospitalizado, estuvo en terapias intensivas, recibió tratamiento para el cáncer, es drogadicto, ¿no? Todas situaciones en las cuales nos involucre algún caso de inmunosupresión. Síntomas extraoculares, cefaleas, por ejemplo en enfermedad de Arada, alteraciones neurológicas, ¿no? Dermatológicas en enfermedad de Behçet, úlceras orales o genitales, sinusitis en la poliangiitis granulomatosa, artritis sacroileitis en espondilortopatía seronegativa, ¿no? Este es un caso en el cual un paciente con enfermedad de Arada, en el cual vemos una despigmentación de las pestañas, ¿no? Alopecia, ¿no? Paciente con enfermedad de Boco y de Arada nuevamente, en el cual se caracteriza también por pérdida de cabello. Acá tenemos una enfermedad de Boco y Arada clásica con un desprendimiento de retina seroso bilateral, que posteriormente con el tratamiento va cediendo hasta producirse una redistribución pigmentaria de la coroides, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, ese es un caso típico de una niña menor de 5 años con artritis, que presenta también alteraciones oculares, ¿no? En este caso vemos que es crónica, la queratopatía en banda que se ha formado acá nos indica que el proceso es crónico. Tenemos úlceras, en este caso vamos a buscar úlceras orales o úlceras genitales cuando pensamos en uveitis relacionada a enfermedad de Behçet. Este es un caso típico de una enfermedad de ILS en el cual vemos un desprendimiento de retina traccional, ¿no? Secundario a una inflamación periférica de la retina, ¿no? Muchas veces estas enfermedades no solamente dan eso, sino dan zonas avasculares como las que vemos acá, ¿no? Con formación de neovascularización periférica. Se le ha relacionado mucho la enfermedad de ILS a los antígenos producidos por la tuberculosis, ¿no? Manifestaciones extraoculares, tenemos fiebre, pérdida de peso, en síndromes de enmascaramiento, alteraciones respiratorias, en poliangiitis granulomatosas, alteraciones gastrointestinales en enfermedad inflamatoria intestinal relacionada a uveitis asociadas a la HLA de 27, por ejemplo. Entonces, cuando vemos un paciente con uveitis, tenemos que enfocarlo de la siguiente forma. De acuerdo a la clasificación que hemos visto, tenemos uveitis agudas o crónicas, granulomatosas o no granulomatosas, unilateral, bilateral. ¿Dónde se localiza la inflamación? ¿Cuáles son los antecedentes demográficos? ¿Qué síntomas asociados tiene? ¿Qué signos asociados tiene en el examen? ¿Cómo respondió la enfermedad? ¿Cómo respondió la enfermedad a la terapia previa? Entonces, esto nos indica, por ejemplo, nos orienta a desarrollar patrones uveíticos. Por ejemplo, si hablamos de una enfermedad asociada al antígeno HLA-27, estaremos hablando de una uveitis anterior, aguda, no granulomatosa, unilateral. Acá faltaría recurrente, alternante, donde ya vimos que en la parte anterior no hay antecedentes demográficos. Puede tener síntomas asociados, por ejemplo, una lumbalgia, ¿no? Rigidez matutina, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo ahora ya para finalizar? ¿Qué se está haciendo ahora para el tratamiento de estas enfermedades? Tenemos antes de cualquier tratamiento tenemos que diferenciar si la uveitis es de origen infeccioso o autoinmune. Esto es crucial para definir o establecer qué tipo de tratamiento es el que vamos a recibir.
una terapia biológica o una medicación inmunosupresora en un paciente con una uveitis infecciosa puede ser fatal, ¿no? Entonces, básicamente, en la actualidad, las uveitis autoinmunes hay tres grandes grupos terapéuticos, grupos farmacológicos, como son los corticoides, los inmunomoduladores, inmunosupresores y la terapia biológica. Y en las uveitis infecciosas es dirigida al agente causal. En los corticoides tenemos acá diferentes tipos de vías de administración, ya siendo venosos, para cuadros de rescate con la metilprednisolona. Generalmente se da 250 miligramos endovenoso cada 6 horas por 3 días. La vía oral con la prednisona como medicamento principal a 1 miligramo por kilo siempre. El deflazacor es un medicamento que podemos usarlo en pacientes en los cuales la uveitis no está tan activa y tenemos a los corticoides que van mermando un poco la salud del paciente, ¿no? En los otra vía son la vía periocular, tenemos acá la triancinolona y la betametasona, ¿no? Corticoides tópicos, la prednisolona, el otepregnol y la flumetolona. Los corticoides tópicos hay que agitarlos muy fuerte porque vienen en suspensión. Se recomienda agitar por lo menos 30 veces el frasco antes de, de instilar, ¿no? Antes de aplicarlo en el ojo, ¿no? Eh, De un tiempo a esta parte, en la vía intraocular, los medicamentos intravitreos con implantes de dexametasona o inyecciones de triancinolona son un arma mucho más efectiva y más localizada, eh, que nos puede ahorrar una terapia inmunosupresora o endovenosa, ¿no? O vía oral, ¿no? El tema está en que también, como todos, tienen efectos adversos, uno de los cuales es la hipertensión ocular, a veces de difícil tratamiento, ¿no? Y otro es la formación de cataratas, por ejemplo, ¿no? En los inmunomoduladores e inmunosupresores, tenemos a los que están acá, son los principales: el metotrexato, la azatioprina como antimetabolitos. El tema de estos inmunosupresores es que actúan como dosis acumulada. Tenemos al metotrexato, que más o menos desde que iniciamos vamos a tener una respuesta terapéutica recién más o menos al cuarto mes, tercero o cuarto mes. La cetioprina 2-3 meses, ciclosporina al mes podemos ver sus efectos terapéuticos. Un poco más rápido con el micofenolato, se dice que a las 3 semanas, y la ciclofosfamida, pues que la podemos usar endovenosa o oral con las precauciones del caso. La ciclofosfamida es un medicamento, un agente alquilante muy, muy, muy fuerte, digamos así. Produce esterilidad en pacientes jóvenes, hay que administrarlo con cuidado. Nos sirve para hacer terapias de rescate, ¿no? Y esto es lo último que se viene usando. He puesto los tres más comunes: la infliximab, el adalimumab, que lo usamos en uveitis, y el rituximab básicamente, principalmente en escleritis asociadas a artritis reumatoide, ¿no? De todos estos tres, el adalimumab, el Humira, es el único que aprobado por la FDA en la actualidad, ¿no? Y su uso de este medicamento es subcutáneo, en diferencia a los otros dos, que es endovenoso, ¿no? Entonces, por ahí cierta ventaja. También que es humanizado, eso evita la formación de anticuerpos y la pérdida del efecto terapéutico. Bueno, eso es todo referente a uveitis. Muchas gracias